Aquí estoy, muchas gracias David, muchas gracias como siempre la Sociedad Peruana de Oftalmología por de en cuando permitirme conversar con ustedes, estar con ustedes, unirnos con ustedes a través por lo menos del Zoom, sobre todo hoy un día especial, hoy día es Thanksgiving, hoy día es Día de Acción de Gracias. Creo que es el feriado que extraño más del país del norte, es un feriado bonito y aquí lo estamos celebrando trabajando con una reunión académica. Y bueno, pues, ¿qué más para empezar a hablarles un poco acerca de los inhibidores del complemento para degeneración macular relacionada a la edad atrófica? Los utilizaría de manera rutinaria en mis pacientes, los utilizarían ustedes de manera rutinaria en sus pacientes. ¿Se ven las diapositivas? Por favor, me confirman. Sí, Javier, me parece que lo puedes tener la opción de tener en pantalla completa. Lo tengo en pantalla completa, pero a ver, vuelvo a... ¿Se ve pantalla completa? No. No, pero a ver. Nuevamente compartiré. ¿Ahora sí? Muy bien. Listo. Vamos. Muy bien. Agradezco a Debbie por la gentil presentación. Ya la mayoría de ustedes me conoce. Soy ahorita jefe de servicio de oftalmología, docente de algunas universidades y bueno, para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés y quiero agradecer a la fellow de primer año del hospital de retina, Judith Caguana, que me apoyó en el recolectar alguna de la data. Bueno, siempre me gusta empezar con esta diapositiva cuando hablo en general de degeneración macular porque nos abarca un antes y un después. Un antes que de repente la mayoría de los oftalmólogos jóvenes no recuerdan, una época oscura de la retina, digamos, en que lo más que podíamos hacer era una angiofluoresceinografía, rompernos la cabeza para determinar es una membrana vascular oculta, clásica, qué cosa, ¿no? Y en algunos casos no teníamos más que decir al paciente, no hay nada que tratar, lamentablemente ya es por la edad, no hay nada que hacer, señor, señora. Y esto cambió rotundamente, como todos sabemos, con el advenimiento de dos cosas, la tecnología de imágenes, de tomografía de coherencia óptica y el advenimiento de los antiangiogénicos. Y esto nos permitió cambiar en el tiempo y nos permitió permitir al paciente sobre todo con estas patologías, no solo que ya no pierda visión, sino que gane visión. No vamos a hablar del tratamiento de generación húmeda en el momento, ni de los tratamientos actuales, pero contamos con una armamentaria que no solo, como digo, no pierde visión, gana visión, inclusive lo puedo extender hasta 12 y 16 semanas, tanto con aflibercept como con faricimab. Sin embargo, en la evaluación del paciente con degeneración macular, tengo casos que van muy bien, casos que responden, casos que no responden y casos que me terminan así, o casos que primariamente ya eran atróficos o casos que nos vienen ya con una cicatriz. Y hay pacientes primarios que nos vienen, oiga doctor, estoy así, ¿qué hay? ¿Qué me puede ofrecer? Hay inyecciones, hay tratamiento, hay células madre, ¿qué hay en el ojo? ¿Qué tenemos que me puede ofrecer? Y nuevamente nos sentimos como en la época antes de los angiogénicos y antes de los CT, en la época de las cavernas, decirle, oiga, no tengo nada más que ofrecerle al paciente. Lamentablemente, pues así nomás, pues ya algún día saldrán las células madre, algún día habrá un tratamiento, de momento no hay nada que hacer. Si tuviera degeneración húmeda, ahí sí tengo tratamiento que ofrecerle, pero como usted tiene degeneración atrófica, no tengo que ofrecerle. Sin embargo, esto ha cambiado, ¿no? Nos recordamos nuestra clasificación y vemos pues que en nuestra clasificación de repente que sería interesante actualizar la degeneración macular. Los estadios tanto neovascular como atrófico se agrupan en una sola categoría, ¿no? La DMR avanzada, ¿no? Y en la intermedia es que la atrofia no compromete el centro de la fobia, ¿no? Entonces, de repente sería motivo de actualizar nuestra clasificación, ver otra forma y hablar de atrofia geográfica, ¿no? ¿Qué es atrofia, no? Para la Real Academia de la Lengua, atrofia es disminución en tamaño, número o ambas, en uno o varios tejidos que forman un órgano con disminución del volumen, peso, actividad por escasez o retardo del proceso nutritivo, es lo que llamamos normalmente atrofia. Sin embargo, nosotros tenemos un concepto
ya establecido desde gas hace muchos años para atrofia geográfica y que ha ido evolucionando por muchos autores como un área bien definida, delimitada, usualmente circular, con despigmentación parcial o completa del epitelio pigmentario retiniano, que permite la visualización de vasos coroideos, o sea, nos permite ver ya la coroides, digamos, y entre un octavo a un cuarto de diámetro de disco, ¿no? Y seguimos avanzando porque en el contexto actual de degeneración macular relacionada a la edad, según la clasificación, tenemos que la atrofia geográfica es la manifestación final de nuestro estadio de degeneración macular, y sin embargo, hablamos en general ya de atrofia cuando hay pérdida en el tejido o atenuación irreversible del tejido. Entonces, hablamos, hay atrofia de EPR en este paciente, cuando observo su OCT, hay pérdida de fotorreceptores, etcétera. Entonces, ya ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Tanto así que en la actualidad puedo hablar de atrofia geográfica clásica o pura. La clásica, pues, como hemos descrito en el concepto actual, anterior, de la diapositiva anterior, atrofias geográficas pequeñas, ¿no? Con áreas pequeñas, áreas confluentes que pueden o no comprometer la fobia, y una atrofia geográfica asociada a regresión de una lesión húmeda, de una lesión exudativa. Entonces, nos enfrentamos ahora no solo a la atrofia como un estadio final o como el estadio terminal de la degeneración macular relacionada a la edad seca, sino también como un estadio en el que a veces nos lleva el resultado de el fin de exudación por si complicaciones en una degeneración húmeda, ¿no? Entonces hemos actualizado y se ha cambiado la clasificación de la atrofia geográfica. Y ya desde 2016, 2018 tenemos un nuevo consenso para hablar de atrofia geográfica, ¿no? Nos clasifica en lo que hablamos CIRORA y IRORA, que pues del inglés de Complete Retinal Pigment Epithelium and Other Retinal Atrophy, o atrofia del epitelio pigmentario retinal y la retina externa completa e incompleta, que de repente le podríamos poner las siglas AR en español, ¿no? Atrofia del EPR y de la retina externa, ¿no? Para no estar hablando con el RORA, ¿no? Que no pronuncian la R nuestros amigos angloparlantes, o sonaría muy raro decir de RORA, ¿no? O RORA en español pronunciando nuestra R resonante, ¿no? Pero bueno, esas son las nuevas clasificaciones que tenemos en cuenta, y básicamente esta clasificación es por imágenes, ¿no? Entonces hablamos de la atrofia del epitelio pigmentario retiniano y la retina externa completa, ARC en español o CIRORA en inglés, cuando hablamos de una región de hipertransmisión. ¿Y qué se llama hipertransmisión? Muchas veces cuando vemos una OCT, vemos que, uy, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está pasando más la luz? Hay hipertransmisión en esta zona. ¿Qué pasa? Y no hay EPR que me está dejando pasar bueno, en este caso la luz láser que nos hace pues la OCT. Entonces yo veo una zona de hipertransmisión que me deja ver mejor la coroides, ¿no? Una región de hipertransmisión mayor o igual a 250 micras en cualquiera de las dimensiones horizontales o verticales, en una zona de atenuación o de erupción del EPR, que ya no vea yo EPR del mismo tamaño con o sin presencia de depósitos laminares basales, que haya evidencia concomitante de degeneración de fotorreceptores, que se entiende como la pérdida del elipsoide. Oye, acá ya no veo elipsoide, acá hay disrupción de elipsoides, pérdida de la zona de interdigitación o la zona de unión de los segmentos de los interiores con exteriores, los inner segments, outer segments, y también cuando vemos pérdida de la ELM, de la membrana limitante externa, o ya adelgazamiento de la capa nuclear externa. Todos estos signos nos van a decir que estamos frente a una atrofia del epitelio pigmentario y retina externa completo, incluyendo pues cuando hay signos de un TER o una ruptura del epitelio pigmentario retiniano, y hablamos del incompleto, del AIRORA, cuando tenemos los mismos criterios, un poquito no tan claro, pero sin especificar medida. ¿Qué quiere decir? Que yo aparentemente no puedo tener, no tengo acá un defecto de EPR, aparentemente no hay una clásica atrofia geográfica, pero ya teniendo pérdida de EPR, pérdida de elipsoide, pérdida de fotorreceptores, yo puedo hablar que ya es una atrofia incompleta. Entonces, este consenso además, esto para los que quieran ahondar un poquito más, nos hace la comparación tanto en OCT como en autofluorescencia,
en autofluorescencia roja y en las fotos multicolor de más o menos cómo es la equivalencia de esta clasificación. Y pues hablamos de ausencia de esta aurora cuando tenemos pues acá una imagen de drucenoide, ¿no? Una imagen, sin embargo, en la siguiente ya esta misma imagen drucenoide, pero no nos deja ver EPR, ya no vemos continuidad de elipsoide, no vemos continuidad, no vemos la limitante externa. Entonces ya podemos hablar que este es una aurora, que es un estadio inicial o naciente de una atrofia geográfica. Y por supuesto, cuando ya estamos así, pues es una atrofia pues completa, donde ya vemos la hipertransmisión y la ausencia evidente y obvia de las capas, ¿no? Entonces esto nos lleva a acordarnos lo que siempre sabemos de la fisiopatología de la degeneración macular relacionada a la edad y las diferentes vías afectadas, ¿no? Vía de la angiogénesis, el transporte de lípidos, el estrés oxidativo, de inflamasomas y del complemento, la vía inflamatoria. Y ya sabemos, pues, ¿no? Que el estrés oxidativo se ha demostrado que el cese de fumar, que el proteger la radiación ultravioleta y la radiación solar, protegen, favorecen, que la dieta mediterránea favorece o mejora las condiciones para nuestros pacientes en su cuestión de estrés oxidativo, las vitaminas, los multivitamínicos con ciertas cuestiones metodológicas observadas para la fórmula ARETS2, pero sin embargo está aprobada y la usamos, la fórmula ARETS2. Entonces tenemos ya angiogénesis, como se va a hablar en la siguiente parte, ya muy bien conocido y tratado esa vía, el estrés oxidativo de cierta forma, y hace algunos años se ha venido experimentando con esta famosa vía del complemento. Y hemos tenido pues esperanzas en fármacos que lamentablemente no mostraron resultados en los estudios hasta pues que la aparición de la aprobación de los dos últimos que tenemos. Y si revisamos las vías, la vía del complemento es una vía que no nos gustaba mucho en la Facultad de Medicina, una vía un poco complicada, pero había que aprenderla. Y hablamos pues de una vía de lecitina, una vía clásica, una vía alterna, y todos nos llevan a iniciar en un complemento 3, ¿no? El complemento 3, a partir del cual van diferentes funciones de esta vía, ¿no? Que lleva fagocitosis, activación celular, atracción quimotáctica, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, y acá aparece algo muy interesante, un complejo de ataque de membranas, que es interesante porque esto se ha encontrado relacionado a la fisiopatología de la atrofia geográfica, ¿no? Entonces, atacar esta vía, que acá ya la vemos más resumida, ha sido el objetivo de los últimos años de varias empresas farmacéuticas que lamentablemente como el lampalizumab no se tuvieron resultados, pero sí tenemos ya resultados con el pegcetacoplan y el Avancicaptad Pegol, que ya están aprobados. Siguen otros en estudios, hay otros que diferentes vías de patrón de complemento, esta vía de complemento siguen en estudio, pero nos vamos a enfocar en estos dos que ya están aprobados, ¿no? El Pegaxetacoplan, Pexetacoplan, ya parece un nombre mexicano, parece Teotihuacán, parece la pirámide de no sé cuántos, un nombre un poco difícil de pronunciar, pero que nos inhibe básicamente complemento 3, y el Avancicaptad Pegol a nivel de complemento 5. Y eso es lo que vamos a revisar, que es esas dos drogas aprobadas ya por FDA, el Cifobre, que es el Pegcetacoplan, ya tiene un poco más de un año de aprobado, y el Avancicaptad, el iSurvey o Simura, que tuvo primero el nombre, unos 9 meses, 6 meses, abril de este año se aprobó, y son los dos fármacos que tenemos ya aprobados, ¿no? El pegcetacoplan es un inhibidor de complemento 3 que une y bloquea el complemento 3 y el complemento 3B y ya es un medicamento usado, aprobado para otras patologías como el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna, no es un fármaco nuevo. Y cuando es administrado de forma sistémica es importante tenerlo en cuenta, después lo vamos a ver por qué, tiene ocasiona riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas, ¿no? Estreptococos, Neisseria, hemófilos, etcétera, y recomienda vacunación o tratamiento profiláctico para el uso sistémico, ¿no? En el uso oftalmológico, bueno, el uso intravítrea, como vamos a ver después, se han encontrado algunas cosas interesantes, pero siempre tener en cuenta, ¿no? Aprender de la vía
de los efectos sistémicos de los fármacos que utilizamos. Lo curioso, o digamos lo interesante de ambos fármacos es que el volumen de inyección es el doble al que estamos acostumbrados. Es 0,1 mililitros. Entonces, si ya normalmente tenemos con la inyección de 0,05 mililitros un riesgo de elevación de la presión intraocular post-inyección entre 35 y 50 milímetros de mercurio, que es temporal y que se resuelve, inclusive algunos protocolos iniciales nos recomendaban tomar la presión intraocular a los 15, 20 minutos o media hora post-inyección, pues ya lo hemos dejado de rutinario hacer eso y consideramos que el volumen de 0,05 mililitros o 50 microlitros es seguro en la mayoría de los pacientes. Pero ya inyectar 0,1 mililitros es otra cosa, ¿no? Y dan ciertas recomendaciones, ciertas técnicas que son interesantes para poder inyectar ese volumen, ¿no? Ahora, recomiendan tanto para ambos fármacos que la medicina debe dejarse, normalmente está de 2 a 8 grados refrigerada, pero a temperatura ambiente, 22, 24 grados, entre 15 a 20 minutos y no máximo de 8 horas para el caso del Syfovre. Y recomienda usar aguja con filtro y inyección con aguja de 29G. No recomiendan usar con 30, 31 por ciertas razones, pero recomiendan utilizar con aguja de ellos de 29G. Entonces tenemos estudios interesantes como el Ox y el Derby, en el cual ellos comparan su fármaco recibido o administrado de manera mensual, de manera dejando un mes o every other month, cada 2 meses, y asimismo lo prueban con inyección simulada o sham cada mes y sham cada 2 meses, ¿no? Y su outcome, ellos quieren ver el cambio del área total de las lesiones, ¿no? ¿Cuánto cambian? El cambio en el crecimiento de esas lesiones, la diferencia en el cambio del crecimiento de las lesiones, medidos por autofluorescencia. Ese es el outcome. El outcome no es agudeza visual. Aquí ya estamos cambiando a otro tipo de estudios, mientras que los estudios para degeneración macular exudativa, el principal outcome fue más que resolución de fluido, fue bueno, por lo menos mejor la agudeza visual y no perder la agudeza visual. Inclusive las compañías farmacéuticas anunciaban ganancia de 15 letras, ¿no? Aquí el outcome no es ganancia visual. El outcome o el objetivo es no crezca, que no incremente, que no aumente la atrofia geográfica. En el Oxy-Derby, ellos estudiaron, pues, tanto pacientes con afectación foveal, sin afectación foveal, con diferentes agudezas visuales, diferentes tamaños de lesiones, y tenían como criterios de exclusión importante saber los pacientes que hayan tenido DMR neovascular, ¿no? Aquellos que hayan tenido, que hayan estado en otro trial, fueron excluidos. Y lo interesante para Ox fue que al término de 2 años, encontraron que tanto en su tratamiento mensual como en el bimensual, había una disminución significativa del crecimiento de la atrofia geográfica, con ciertos puntos a favor del mensual sobre el bimensual, pero que al final no era estadísticamente significativo. El Derby encontró estudios muy similares, 18 y 17% de reducción comparado con el sham, y cuando hacían el subanálisis de compromiso de lesión subfoveal, los que no tenían compromiso de lesión subfoveal, pues las que mejoraron más fueron aquellos que no tenían compromiso de lesión subfoveal, ¿no? Interesantemente, ellos ya cuando hicieron la data combinada o el pool data, hablan del riesgo de perder visión, del riesgo, los episodios para perder visión o llegar a una agudeza visual peor de 20/20, de 20/200, y ellos cuando hacen este análisis es interesante que ellos pues encuentran que en su tratamiento mensual este riesgo de perder visión o de conservar visión es mayor que en el bimensual y que en el sham, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos no pueden decir que se ganaron letras, que se ganaron visión, por lo menos que te retrase el llevarte a una agudeza peor de 20/200, ¿no? E hicieron una extensión de ambos pacientes, de ambos grupos, tanto del Ox como el Derby, pasaron a un año más, su estudio de 3 años, que está hasta 2 años más, y pues estos pacientes
encontraron que tanto lo mensual como bimensual habían reducido ya para el tercer año 31% en el mensual y 25% en el comparado con el sham, con la inyección simulada en el bimensual, ¿no? Y al tercer año, ya también con la data, cuando este es compromiso subfoveal, tiene mejor, sin compromiso subfoveal 42 y 28%, que este es con compromiso foveal 31 y 25%, que ya empiezan a hacer esta diferenciación de grupos en el Gale. Ahora, es interesante que dentro de los efectos adversos que ellos reportan, bueno, los clásicos, hemorragia subconjuntival, flotantes, etcétera, es muy importante hablar de que están encontrando en estos pacientes que están desarrollando degeneración macular relacionada a la edad exudativa. Entonces, neovascular AMD en un 8% en el grupo mensual, 2% en el grupo cada otro mes, y en bueno, en los previamente tratados igual, ¿no? O sea, con un importante de degeneración macular relacionada a la edad exudativa, o sea, que están volviéndose con pacientes exudativos. No encontraron eventos oclusivos, eventos vasculares en el estudio, pero es importante reiterar eso, ¿no? Que este grupo desarrolla degeneración exudativa. Entonces, el otro grupo, el otro fármaco es el abacicaptat pegol, el iSurvey o Simura, que fue el primer nombre que tuvo cuando estuvo en los estudios, que a diferencia del anterior, este es un aptámero, ARNA. ¿Qué es un aptámero? El aptámero es una molécula diseñada a partir de un ARN o ADN que es muy afín a lo que, en este caso, a complemento 5. Se une a complemento 5, inhibe la formación de complejo de ataque de membrana, que es la que hemos dicho que está relacionada importantemente dentro de la fisiopatología de la atrofia geográfica. A diferencia de la anterior, en la cual usan dosis mensuales y bimensuales, acá la dosis es fija cada 4 semanas, cada 28 días. También ellos hacen la recomendación, el volumen de inyección es 0.1 mililitros y hacen la recomendación de que esté de 2 a 8 grados conservado, pero previo al uso, hasta por 24 horas a temperatura ambiente. Igual recomiendan el uso de filtro e inyección con una aguja de 30 gauss sin ningún problema. Ellos hacen un estudio, los estudios Gator 1 y Gator 2 con los que son aprobados, en el cual simplemente son inyecciones mensuales comparadas con el sham, y su outcome es medir el cambio de la atrofia geográfica de la línea basal, bueno, en 3 puntos, ¿no? Baseline, línea basal y mes 6 y mes 12, ¿no? Sin embargo, en sus criterios de exclusión que ellos mismos publican, ellos no consideran lesiones muy lejos de la fobia, más de 1500 micrometros de la fobia, o lesiones que comprometan el centro de la fobia, a diferencia del otro estudio. Lesiones cerca de la fobia que estén alrededor dentro de 1500, pero no más cerca de 500 micrómetros de la fobia, ¿no? Entonces, esos son los criterios que utilizan. También aceptan pacientes con buena agudeza visual y son excluidos pues los pacientes que han tenido algún tipo de neovascularización coroidea o retinopatía diabética, etcétera, ¿no? Entonces ellos encuentran que hay una reducción de hasta 0.47 milímetros cuadrados al mes 12, con una reducción del 35% de este crecimiento en GADER 1 y en GADER 2 alrededor del 18%, y lo cual es significativo para ellos. Encuentran también neovascularización coroidea en alrededor del 7% en el grupo tratado y 4% en el grupo control. No encuentran inflamación ocular ni vasculitis tampoco en los estudios, pero sí es importante mencionar este hallazgo. Nos presentó la doctora Chakrabarty en Euretina estos mismos resultados, además la compañía no lo publica, estos ya hemos hablado de Oxy-Derby, del PEC-Zetacoplan, pero ella además nos muestra estos resultados, los participantes del estudio, sobre agudeza visual, ¿no?
obviamente no son muy agradables para poner por la compañía porque nos demuestra que la agudeza visual ha bajado. La agudeza visual tiende a bajar, tiende a avanzar, tiende a perderse letras durante el estudio. O sea, este no es un estudio para ganar agudeza visual, ¿no? Y lo mismo, encontraron que la agudeza visual obviamente no mejora. Sin embargo, en los estudios Gator encontraron que sí, el riesgo de perder agudeza, de perder 15 letras era mayor en los no tratados que en los tratados, ¿no? Estoy haciendo pues estudios ya postdoc que le llaman ya estudios post-estudio, digamos, ¿no? Entonces, de todas maneras, es interesante saber, pues, que si bien no podemos decirle al paciente, usted va a mirar, usted va a ganar visión, el paciente, pues, enlentece la pérdida de la visión de alguna forma. Entonces, hablando de los efectos adversos importantes de esta eh, fármacos, vasculitis o vasculitis oclusivas, que como sabemos fueron importantes en los últimos medicamentos aprobados y fue causa por la cual se retire un anti-VEGF, ¿no? El brolucizumab, del mercado. En los estudios no encontraron ninguna vasculitis o vasculitis exclusiva en ambos fármacos. Sin embargo, post comercialización se han encontrado con pegcetacoplan leves a severas vasculitis de diferentes tipos, de leves a severas, en uno entre 3.000 a 4.000 pacientes. O sea, no es algo que no es despreciable, no son muchas, pero sí está presente, ¿no? Entonces recordamos que lo que habíamos dicho al inicio, que ya en sistémicos habían encontrado riesgos de infecciones, habían encontrado de riesgos de infecciones de ciertos patógenos y que recomendaban vacunación. Bueno, no sé si tendrá algo que ver con el que ya esté incrementado el riesgo de vasculitis, particularmente con este fármaco. No lo han encontrado recién el otro fármaco, el Izervay tiene poco tiempo, todavía no han reportado, de repente reportan en el tiempo, pero hasta ahora no han reportado efectos de vasculitis importantes, ¿no? El desarrollo de degeneración macular relacionada exudativa, en el Oxyderby, ya la data unida, el tratamiento mensual fue casi el 12%, en cada otro mes en el 7% y en el grupo de simulación 3%. O sea, sí es una diferencia significativa. Igual en el Gator, la data combinada mensual 11.6%, muy similar a Oxy y Derby, ¿no? Entonces es un efecto adverso importante que es el paciente se esté volviendo o está haciendo degeneración macular relacionada a la edad exudativa, ¿no? Entonces, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener para el uso de los inhibidores del complemento? Entonces, varios autores y varios expertos nos hablan de tener estos dos criterios, ¿no? Si bien no voy a tener mejora de agudeza visual, si bien lo que veo es el enlentecimiento del crecimiento, que ya no crezca el área de atrofia geográfica, entonces nos recomiendan que veamos principalmente dos factores: la velocidad de crecimiento de la atrofia geográfica y la localización de la atrofia geográfica. Entonces, la doctora Kravart, también en Euretina, nos hace pues un post-estudio del ampalizumab, que como sabemos no demostró efectos, pero en este estudio post-hoc, lo que hicieron fue ver la correlación entre el grado de crecimiento o la velocidad de crecimiento y la agudeza visual, la pérdida visual, y encontraron que existía una correlación importante, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Si el paciente usted lo ve ahora, tiene pues atrofia geográfica, que la tenemos que seguir, sea por OCT, o sea, de preferencia por foto de autofluorescencia, y ver que está cambiando en el tiempo y que este cambio es rápido, es una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Y la otra es la localización, ¿no? Los estudios nos dicen, pues obviamente, si hay compromiso foveal, ya la ayuda no va a ser mucha, ¿no? Porque ya la fobia está comprometida, ¿no? Inclusive si está muy cerca la fobia, con buena agudeza visual tenemos lo que llamamos la isla central de visión, ¿no? Y la isla central de visión de repente le permite al paciente leer todavía de manera tubular, de manera central, pero le permite ver esa área central que si crece o incrementa la atrofia geográfica la va a perder evidentemente, ¿no? Entonces el doctor Philip Rosenfeld también
Euretina nos presenta, pues, ¿no? Este caso muy interesante de la paciente que empieza el primer inyección de pegasegoplan el 27 de abril del 23, pero que ya con una agudeza no mala de 20-50, su área de atrofia geográfica tiene una área conservada a nivel macular, donde todavía hay pigmento, PR rescatable y por eso pues tiene 20-50. Sin embargo, cuando va retrospectivamente, un año antes tenía 20-30 y era más chica, sí, estaba cerca la fobia, pero esta área ha crecido un año, en un año ha crecido. Si se va 3 años antes o se va 5 años antes y nos pone a pensar que hubiese sido interesante iniciar el tratamiento cuando una lesión que está muy cerca a la fobia, cuando tiene 20-25 de visión, ahora después de inyección, un año de inyección con 15 inyecciones, tiene 20-60, la visión no ha mejorado, pero digamos, si tuviésemos puesto a este nivel, la visión estaría de repente ahora en 20-40, en 20-50, hubiésemos podido comprar más tiempo de visión a la paciente. Entonces, eso es lo que tendremos que ver. Si uno ve el seguimiento de las fotografías del paciente y ve que está quemando, que está creciendo rápido y que el compromiso está cerca a la fobia, de repente son uno de los criterios que podemos tener para usar estos fármacos, no para ganar visión, sino para evitar que se pierda la visión. Entonces, la velocidad de crecimiento es importante, hacer el seguimiento del crecimiento de la atrofia geográfica, analizar las imágenes en el tiempo, ¿no? Como hemos dicho, la actualización de la atrofia geográfica, ¿no? Aquellos pacientes que tienen isla de visión central, localización de la atrofia geográfica yuxtafoveal o extrafoveal. Si ya hay compromiso foveal, de repente no lo voy a recomendar porque no vamos a tener efectos en la visión y que crezca o no crezca igual, ya tenemos el compromiso central en la visión. Importante, el antecedente además, como otras consideraciones de atrofia geográfica en el ojo contralateral. Hablamos de pacientes que ya están en discapacidad, pues, total. Y importante tener en cuenta y hablar, si bien todavía no se han presentado casos de vasculitis con Izervay o Izervay, como quieran decirle, el riesgo de vasculitis está presente, el riesgo de uveitis está presente y hay que informarlo a los pacientes. Teniendo estas consideraciones en cuenta, yo creo que sí recomendaría y sí me gustaría tener disponible este fármaco o estos fármacos para algunos pacientes bien seleccionados, con una selección apropiada. Y esta parte de esa selección está la localización, la ubicación de la atrofia geográfica y ver cómo es la velocidad de crecimiento de la misma. Por supuesto, teniendo en cuenta el riesgo que pueden hacer vascularización, pueden hacer una membrana neovascular y pueden hacer vasculitis. El doctor Rosenfield presentó una serie de sus pacientes en los cuales hicieron neovascularización. Algunos de ellos necesitaron antiangiogénico, les aplicaron aflibercept según lo que él menciona en su serie, y otros, pues, bueno, se continuó el uso del inhibidor de complemento luego de que había terminado, pues, o había cesado la vascularización, ¿no? Y los pacientes con los resultados que, bueno, pues ya estamos mencionando, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les quería hablar el día de hoy, una pequeña revisión rápida sobre lo que tenemos. Hay fármacos futuros. Seguimos esperanzados en las células madre, que ya se han publicado resultados interesantes sobre eh, los implantes subretinales de células madre para degeneración macular atrófica y que de repente el próximo año o los próximos años ya tendremos cada vez más cerca respuestas positivas, oportunidades positivas. El costo de estos fármacos sí es muy alto, es quizás un poco más caro que los antiangiogénicos a los que estamos acostumbrados a utilizar, pero yo creo que una opción cada vez nuestra población vive más, nuestros adultos mayores son activos, nuestros adultos mayores quieren ver y si podemos ofrecerles algo para enlentecer la pérdida de su visión, creo que si tenemos la oportunidad de hacerlo, deberíamos hacerlo. Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Si es que hay alguna pregunta, quedo atento. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Ha sido bastante interesante, sobre todo valorar
sobre este tipo de medicamentos que están en la actualidad ya aprobados para su uso y sobre todo los ensayos clínicos que han dado sustento. Tenemos unas preguntas, te la voy a transmitir. Dice, la doctora Carla García dice, ¿cuál es el tiempo máximo de degeneración macular seca en que se puede iniciar tratamiento con este tipo de medicamentos? Básicamente de los estudios clínicos, ¿desde cuándo están ellos planteando la necesidad de iniciar el tratamiento? Bueno, primero tenemos que, y ahí vienen los conceptos del AIRORA y el CIRORA, ¿no? Definir cuándo ya estamos frente a una atrofia geográfica, ¿no? Esperar a que ya no tengamos EPR, esperar a que ya no tengamos elipsoide, que ya no tengamos fotorreceptores y tener la imagen amarilla clásica en la foto de fondo o tener la autofluorescencia pues geográfica verdadera, creo que es esperar un poco tarde. Tenemos que ya ir viendo un poco y ver si en estos casos donde ya vemos que empieza a haber disrupción del elipsoide, disrupción de la zona de interdigitación, la doctora Curcio de Urretina también planteó algo muy interesante en el que llama el cambio de la dirección de la membrana limitante externa en las OCTs. El cambio de la dirección que se va hacia abajo, ese cambio de la dirección, ese angulamiento, ya nos indica de manera temprana que estamos yendo hacia una atrofia, hacia una aurora, que al final la atrofia termina siendo pues no solo la pérdida del EPR, sino consecutiva con la pérdida de los fotorreceptores. Entonces, hablar de un tiempo, de decir al mes, a los 2 meses del diagnóstico, eso es muy variable, ¿no? Entonces, por eso es importante manejar y hacer el seguimiento de los pacientes y ver si en el tiempo estos tienen cambios muy rápidos en la atrofia geográfica y si el compromiso es muy cerca a la fobia. Si la fobia ya está comprometida, yo creo que no le diría al paciente que todavía no, que el medicamento no es para él, que no lo va a ayudar porque en realidad que ya no crezca su área de atrofia geográfica cuando ya perdió la fobia, pues no sé en cuánto le ayudaría la visión periférica, pero si todavía tenemos lesiones cerca a la fobia, yuxtafoveales o en riesgo a la fobia y todavía nuestro paciente tiene una isla de visión central útil, pues yo me enfocaría en conservar eso. Muy bien. Ah, has hablado de dos conceptos que aprendimos también en los conceptos de degeneración macular húmeda en los tratamientos iniciales, que son los conceptos que uno aplica para los tratamientos, que son controlar la progresión de la enfermedad, que es el primer concepto en el cual cuando aplicamos tratamientos, iniciamos tratamientos en degeneración macular húmeda, es importante la progresión de la enfermedad, es decir, un acortamiento del tiempo de la enfermedad o de la evolución de la enfermedad, y el otro era la ganancia de la visión. En estos tratamientos que tú has mostrado, la ganancia de la visión no está en un segundo objetivo. El primer plano por ahora es disminuir el proceso de la progresión, ¿verdad? Así es. A diferencia de lo que hemos aprendido con los estudios de degeneración macular exudativa, en el cual tenemos ganancia no de letras, no pérdida de la visión y ganancia de letras inclusive, y bueno, resolución de fluido, etcétera. Aquí nuestro primary outcome, nuestro resultado primario en los estudios es la no progresión o la disminución de la progresión del área de atrofia geográfica, ¿no? Que no siga se perdiendo EPR, que no sigan se perdiendo fotorreceptores. Entonces, la medición de la agudeza visual aquí no es un aliado, ¿no? Porque vamos a perder agudeza visual y depende de muchas cosas, del compromiso foveal. Si el paciente tiene una isla de visión central, puede tener un área grande de atrofia geográfica, pero con una isla de visión central, me va a ver de repente 20/40, 20/50, de repente un poco más o puede tener un área de atrofia geográfica muy pequeña, pero que me compromete toda la fobia, pues voy a estar con 20/200 o 40 dedos quizás, ¿no? Entonces la agudeza visual no es una forma para medir. Los que están trabajando el tema sugieren la microperimetría y otras formas que son complicadas y difíciles de usar de manera rutinaria, pero por lo menos para investigación ellos lo están haciendo. Y esta es otra pregunta que estaba pensando es, los pacientes con degeneración macular seca, hoy, en la actualidad,
se van a beneficiar, por lo tanto, porque usualmente vemos pacientes con degeneración macular seca y decimos, bueno, actualmente lo que disponemos del arsenal terapéutico am, ahorita en la vida real en el país solamente disponemos de las recomendaciones nomás de los suplementos vitamínicos, llámese Ares, o las fórmula Ares, y pues no había nada más que ofrecerles. Pero ahora, con el advenimiento de estos medicamentos, va a ser muchísimo más necesario, primero, determinar la velocidad del crecimiento de los pacientes de la lesión. ¿Y cuál sería para ti la mejor manera, además de autofluorescencia que ya nos habías mencionado? Claro, a lo que dices es importante agregar esto, ¿no? Tuvimos un efecto con los antiangiogénicos que cuando yo lo presento en clase digo, no porque tengo un martillo voy a pensar que todo es clavo, ¿no? Llegó un momento en que a todo le poníamos o le querían poner en general antiangiogénicos, ¿no? Hemos visto casos de central serosa tratados con angiogénicos, ¿no? Sin tener membrana neovascular o casos de cualquier cosa simplemente tratados, uveitis, tratados con antiangiogénicos, ¿no? Solo por que teníamos el antiangiogénico, ¿no? Entonces, no por eso tampoco vamos a decir que ya que tenemos estas inyecciones, solo porque sea degeneración macular relacionada a la edad seca, ¿no? Porque vamos a tratar a todos los pacientes, ¿no? Tenemos que por eso tener en cuenta los biomarcadores en los que nos llevan a la atrofia. Estos biomarcadores que son las presencia de drusas piramidales o las drusas, bueno, estas estructuras, pues que no son drusas verdaderas, las características de pérdida de elipsoide, aunque sean en zonas pequeñas, todos esos nos van a dar avisos de que estamos yendo ya a una atrofia geográfica y de repente, más adelante, podremos tener criterios que ya en los pacientes con aurora, ¿no? Con una atrofia incipiente, de repente podríamos ya iniciar, ¿no? Yo creo que esa será la segunda parte o el futuro de estos estudios, ¿no? De momento, los estudios se están haciendo con los pacientes que ya tienen una pérdida evidente de más de 250 micras de epitelio pigmentario y de EPR, ¿no? Yo creo que en el futuro, de repente, los pacientes con un aurora contienen ya signos de pérdida de elipsoide o de fotorreceptores y EPR, podríamos iniciar, podríamos ver el papel de estos fármacos, ¿no? Pero no por eso vuelvo a decir, voy a decir, tiene degeneración seca, vamos a inyectarle inhibidores de complementos. No, hay que elegir bien el caso. Ponerle al paciente al riesgo de, por más que sea uno en 3.000, uno en 4.000, ponerle el riesgo de una vasculitis oclusiva no es nada agradable tampoco. Sí, justo estos eventos que se presentaron posterior al al lanzamiento de este medicamento que tuvo la presencia de vasculitis oclusiva y ¿qué tanto es el riesgo de esto? Porque uno de los puntos de preocupación fue cuando se saltó la alarma, la presentación de vasculitis oclusiva en este tipo de pacientes, donde el paciente no iba a ganar visión. En teoría, habría que explicarle que su progresión iba a ser mucho más lenta. Sin embargo, una vasculitis oclusiva, pues sí era considerablemente, afectaba totalmente su función visual. Y eso fue creo que fue inicialmente uno de los dificultades que tuvo que se desarrollasen y se fuera aperturando más ese tipo de medicamentos, sobre todo, me parece que el pexectacoplan, me parece, no me acuerdo bien. Con psd es el que ha habido este problema de vasculitis. Pero es interesante porque cuando revisas las series de las complicaciones, hay desde leves hasta muy severas, o sea, de todas las presentaciones. No es como las inflamaciones que hubieron con brolucizumab, que fue necesario pues, recomendar su retiro del mercado internacionalmente, ¿no? Pero se presentan en el rango de un caso entre 3.000 y 4.000 pacientes que es, digamos, casi igual que la endoftalmitis, digamos, uno entre 3.000 pacientes, es el rango que se espera para endoftalmitis, digamos, ¿no? Pero puede suceder, ¿no?
y lo que describen, muy pocos han sido severos, algunos han sido leves, y es verdad, pues, ¿no? Si yo al paciente le estoy poniendo en riesgo su isla central de visión frente a una vasculitis oclusiva, ¿no? Mejor lo dejo con su isla central de visión hasta que naturalmente bien pueda, ¿no? Pero son cuestiones que vamos a ver con el nuevo fármaco, con el Izervay, cómo va. Ellos aparentemente hasta ahora no tienen, porque es inhibición un poquito más abajo en complemento 5, no complemento 3 de la cadena, de la vía del complemento. Vamos a ver cómo van los estudios post comercialización y de repente si ellos no demuestran vasculitis oclusivas, demuestran más seguridad, porque por ahí van los estudios en retraso de crecimiento, van por ahí, ¿no? Las complicaciones de degeneración macular exudativa van por ahí. Pero si con el tiempo nos demuestra que tiene pues menos chance de vasculitis oclusiva, creo que al final va a posicionar un poquito más la preferencia de los colegas. Javier, ya para terminar, solo querías preguntarte, porque mientras estaba revisando sobre degeneración macular seca, me llamó la atención una alerta que recibí siempre por Google sobre la aprobación por FDA de algo que ya se estaba usando ya en Europa, de Valeda, que es fotobiomodulación, un láser aparentemente una determinada longitud de No onda voy a hacer para el láser, es una luz tratamiento de atrofia de frecuencia geográfica. de los rojos. Sí. Sí, tú te conoces algo, seguramente vamos a tener una charla sobre esto que es Llama la interesante. atención, porque yo recuerdo hace unos 10 años, inicié cuando estaba haciendo una revisión para una publicación de tratamientos para edema macular diabético innovadores. Uno de los que plantearon era la fotomodulación. Y obviamente, pues, o sea, eran muchas sesiones, interdiario, semanal, por mucho tiempo, y el paciente al final no se podía demostrar si era por el fastidio de haber estado yendo con tanta frecuencia a recibir los tratamientos que había mejorado su retinopatía diabética, o era o su edema macular diabética, o era por la fotobiomodulación per se. Yo lo he visto cuando he conversado con mis colegas del exterior, que lo han tomado con mucha gracia, porque dice, ¿qué ha pasado con la FDA, no? ¿Por qué se está ablandando? Antes de unos años era tan exigente y ahora le da pase a algo que en realidad no demuestra o no ha demostrado la biofotomodulación, resultados, pues, como tal, ¿no? Ahora, sería interesante, como dices, en una próxima charla, analizar los clinical trials, ¿no? De hacer una lectura crítica de la investigación que les ha permitido que se aprueben, pues, y discutirla, ¿no? Por lo menos para lo que yo encontré en aquella vez para edema macular diabético y retinopatía diabética, pues no había mayor evidencia, ¿no? Ahora, ni siquiera es una luz láser, es una luz LED que está dentro de la escala de la luz roja, nada más, un poquito hacia infrarroja, ¿no? O sea, ni siquiera es una luz especial, ¿no? Pero así todas han sido aprobadas, así que tienes razón, esperemos poder hacer ya de repente para el próximo año, que creo que es la última sesión, o en diciembre tenemos sesión, de una revisión de esta nueva tecnología. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Vamos a dar pase a la Gracias, siguiente David. sesión con el doctor Fernando Munaico Guillén. Fernando es, es oftalmólogo, especialista en retina, es médico asistente del Instituto Nacional de Oftalmología, se formó en México, en Querétaro, en el Limo, y a continuación nos va a hablar sobre los medicamentos aprobados para el uso en degeneración macular húmeda. Fernando, Doctor, ¿qué tal? todo ¿Cómo está? Buenas listo de noches. la ponencia, por favor. Muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, bien, ¿puedes compartirlo en grande, por favor? Ok, Ahí está muy bien, ahí está bien. No, sí, no, sí, sí. anterior. Ahí ¿Ahí está está. bien? Perfecto. Sí. Ok. Listo, buenas noches. Gracias por la invitación. En realidad es un tema bastante grande. Justo también escuchando la ponencia del autor, hay mucho por descubrir y eso que todavía hay muchas cosas que están en estudio, que no tienen aprobación por FDA, pero que todavía están en la palestra, porque algunos están en fase 1, en fase 2
y todavía pues no cuentan con aprobación FDA. Vamos a hablar ahora de degeneración macular húmeda. No tengo conflicto de interés comercial para esta charla, pero antes de poder hablar del tema de lleno, pues tenemos que recordar que el VEGF en realidad es algo natural que hay en nuestro cuerpo, porque esto permite reconstruir tejido dañado, permite provocar construcciones buenas, pero cuando esto se vuelve patológico, ahí viene el problema. Entonces, este que va a permitir la angiogénesis y la antiapoptosis y también tiene efecto antioxidante. El VEGF tiene cuatro tipos, A, B, C y D, de los cuales de importancia clínica para la enfermedad, para degeneración macular, es el A y el B. Y a su vez, la tiene varias isoformas, de las cuales la VEGF 165 es la forma patológica o la que, mejor dicho, tendría un crecimiento desordenado en esta enfermedad y provoca más bien destrucción del tejido. En vez de reoxigenar el tejido por una isquemia o una oxidación a ese nivel, a nivel del EPR y los fotorreceptores, pues provoca más bien destrucción. Tanto el VEGF-A y el VEGF-B pues tienen receptores afines que son el 1 y el 2. Entonces, justamente allí es donde va a actuar los antiangiogénicos. Entonces, aquí en este modelo podemos ver que están los receptores 1, 2 y 3, de las cuales el VEGF-A y B van a tener afinidad por el receptor 1 y 2. Y estos a su vez van a desencadenar toda la cascada que van a provocar, ¿qué cosa? En primer lugar, migración celular para poder construir tejido nuevo y también a su vez para poder dar oxígeno y poder construir y permitir una adecuada migración, va a permitir una permeabilidad vascular y la proliferación de tejido. Entonces, por ejemplo, tenemos que existen células que van a promover la segregación de VEGF, como por ejemplo los monocitos. Y los monocitos están asociados a inflamación. Por eso se dice que la degeneración macular es una enfermedad proinflamatoria. El EPR, que sufre su daño mayormente por la oxidación del oxígeno. Entonces, estas sustancias oxidantes van a provocar un daño del EPR y el EPR va a responder con una respuesta favorable a la angiogénesis, produciendo VEGF. Y un daño, por ejemplo, un neurotóxico que por el mismo tejido retinano va a provocar también que se produzca VEGF. Y esto a su vez va a provocar lo que ya vemos en este cuadro, que es la pérdida de las fenestraciones, la pérdida de las tight junctions y la hipermeabilidad. Muy bien, entonces ya estamos enfrente pues de los agentes antiangiogénicos, los cuales vamos a describirlos de acuerdo a dónde van a actuar. Entonces tenemos el VEGF-1 y VEGF-2, tenemos que todas estas drogas están actuando a este nivel. Por ejemplo, los más conocidos como ranibizumab, aflibercept y los biosimilares que están también aprobados por FDA, que eso vamos a hablarlo mucho más adelante. Drogas como pegatinib, que ya ha sido también aprobado por FDA, pero que está en desuso. Tenemos también, perdón, medicamentos que también están en vías de desarrollo como los inhibidores de tirosina, algunos de ellos desarrollados en forma tópica, que es algo que se está en estudio y todavía está en desarrollo, están en fase 2, todavía no tienen aprobación FDA, y otros que son de este tipo de droga que se están desarrollando para el nivel supracoroideo. Tenemos también el faricimab, que va a tener acción sobre el VEGF-1 y 2 y sobre los receptores sobre los receptores ANG2, los cuales, pues, este tiene recién una aprobación por FDA en el año 2022. También tenemos la vía de las integrinas, pues que también aún todavía no tienen aprobación FDA, está en fase 2 también, y la terapia génica, que algunos están en fase 1 y algunos también están en fase 2. Muy bien. Entonces, también tenemos una opción terapéutica como por ejemplo las inyecciones supracoroideas, como lo que habíamos mencionado de la vía de las tirosinas, como por ejemplo el axitinib, que todavía no cuenta con aprobación, y este de acá, que es el Port Delivery System de ranibizumab, que se aplica cada 6 meses. Y este de aquí
pues sí tiene y cuenta con aprobación FDA. Eso lo vamos a tocar mucho más adelante. Y estos polímeros que todavía también están en estudio, están en fase 1 y fase 2. Muy bien, entonces para poder hablar de los tratamientos aprobados por FDA, pues tenemos que recordar un poco la historia de cómo se desarrollan estos medicamentos. Desde el año 48 ya queríamos sintetizarlos o queríamos aislarlos y recién en el año 2004 contamos pues con el primer medicamento que va a inhibir justamente al VEGF, que es el pegatanib en el 2004, ranibizumab 2006, aflibercept 2011, brolucizumab 2019 y faricimab en el 2022. Muy bien, entonces vamos a hablar del primer medicamento que es pegatanib, que es el famoso Macugen, el cual es un aptámero pegilado que va a dirigirse a la isoforma 165 del VEGF-A. Es el primer fármaco dentro de la historia de los antibiogénicos aprobado, pero que cayó en desuso porque aparecieron mejores drogas, o mejor dicho, drogas con mejores resultados, tanto anatómicos como visuales. Justo lo que comentaba el colega Carpio sobre, por ejemplo, cuáles eran los outcomes de los ensayos clínicos en este tipo de enfermedades. Aquí es agudeza visual y grosor, y en cambio en el otro, pues, es el área o el área de atrofia, ¿no? Que son outcomes totalmente distintos. Otra cosa es que, por ejemplo, ya estamos yendo a no solamente a fijarnos en lo que es la parte funcional y la parte de grosor, sino también cada vez más, como vamos a ver, los estudios están fijándose más en los biomarcadores. Y existen biomarcadores para cada enfermedad, para degeneración macular relacionada a la edad, existen biomarcadores para para edema macular diabético. Muy bien, a ver. Ok, entonces vamos a hablar de ranibizumab brevemente. Uno de los más usados y el que más ensayos clínicos se ha hecho también. Es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado de 48 kilodaltons y lo tenemos en dos presentaciones, en 0,5 y en 0,3. Vamos a recordar brevemente la historia rápidamente de cómo es que este medicamento se aprobó. Y es que primero, tal como sucedió con la retinopatía diabética, que probamos primero en retinopatía diabética láser versus antiogénico para edema macular diabético, aquí fue algo similar. Fue tratamiento con terapia fotodinámica con verteporfina y versus antiangiogénico. Entonces, aquí en este estudio lo que van a comparar es dosis mensuales de ranibizumab versus terapia fotodinámica. Esto se hizo con 423 pacientes en 6 países en los cuales pues se trató de probar en 3 brazos terapia fotodinámica como tratamiento puro y ranibizumab a 0,3 y a 0,5 intravítrea, ¿no? En los cuales en este entonces, como todavía no estaba desarrollado o no teníamos la claridad del OCT, porque estamos hablando del año 2005-2006, pues los outcomes eran distintos. Era, por ejemplo, el porcentaje de pérdida menor de 15 letras, la ganancia más de 15 letras, el cambio de goza visual, y aquí sí la angiografía tenía un rol muy importante, porque, por ejemplo, para el caso del ANCOR, que es este estudio del ANCOR, se evaluaban, por ejemplo, lesiones neovasculares de tipo clásica o tipo 2. Aquí, ¿qué resultado tuvimos? Que pues ranibizumab de 0,5 fue superior a la terapia fotodinámica, inclusive en cambios de agudeza visual y en porcentaje de ganancia de letras. Ligeramente superior a la dosis 0,3 y también permitió ganar muchas más letras y conservar visión en estos pacientes. Entonces aquí, por ejemplo, en el gráfico podemos ver cómo verteporfina se queda muy por debajo de lo que puede obtener ranibizumab en 0,5 y 0,3 aplicados mensualmente. El segundo estudio que apareció fue el Marina, en el cual pues va a evaluar la eficacia y seguridad del ranibizumab en el tratamiento de la degeneración macular húmeda, pero esta vez ya no solamente va a incluir membranas maculares plásticas, sino también ya las ocultas. Acá también van a utilizar ranibizumab mensual por hasta 24 meses, es decir, 2 años. Pero, pues, como todo ensayo clínico trata de superar al que sale, pues se utilizan más pacientes. En este caso ya se utilizaron 716 pacientes. Aquí lo que trataron de ver era ver el efecto puro del ranibizumab, ya no comparado con verteporfina, sino con placebo. Y aquí utilizaron 3 brazos, que era el placebo, el 0,3 y de 0,5 ranibizumab intravítrea. Igual los outcomes fueron muy similares al estudio ANCOR.
Y acá también se puede comprobar cómo, por ejemplo, el ranibizumab 0,5 es muy superior que sham, que placebo, pero tiene resultados muy similares a ranibizumab de 0,5 y 0,3, permitiendo tener buen porcentaje de ganancia de letras y teniendo buen porcentaje de conservación también de esta ganancia. Ya empezamos a entrar a otras interrogantes que empezaron a aparecer con el tiempo, como por ejemplo, ¿podemos hacer que las inyecciones sean cada vez más espaciadas? Y esto también fue de la mano también con el desarrollo de la tomografía, porque ya más o menos en el año 2010 ya teníamos mejor calidad de imagen de tomografía. Entonces es así que aparece el estudio Pierre, en la cual pues ya se empiezan a utilizar la OCT como, como un instrumento de ayuda diagnóstica para poder decidir si el paciente está activo o no está activo, ya no tanto con la angiografía. Entonces, ese estudio que quiso tratar de medir era evaluar la eficiencia y seguridad de ranibizumab trimestral, incluida ya las dos formas de neovascularización, tanto ocultas como clásicas. Y acá aparece algo que nosotros en retina usamos, que es el término de dosis de carga, que es la dosis que se aplica mensualmente, o sea, dosis 1, dosis 2, dosis 3 mensual, y luego vamos espaciando. Ya después vamos a ver cómo aparece el tren y el PRN. Entonces, aquí lo que hicimos es una dosis de carga de 3 meses consecutivos y luego aplicar una dosis cada 3 meses. Aquí también participaron pacientes, es un estudio multicéntrico, pero que solo se realizó en Estados Unidos. Aquí los grupos de comparación fueron sham mensual y también los brazos de ranibizumab 0,3 y 0,5. En este estudio no hubo un comparador activo, solo un comparador pasivo que fue el placebo, en las cuales pues estos pacientes recibieron estas dosis cada 3 meses. Y lo que se pudo corroborar era que había poco porcentaje de pacientes que perdían letras, pero los investigadores se dieron cuenta de que los resultados no eran tan favorables como usarlo de manera mensual. Es así que después va a aparecer el estudio Excite, que ahorita lo voy a pasar a comentar. Apareció el estudio Pronto, entonces ya tenemos el concepto claro de qué cosa es una dosis de carga, de que el OCT nos permite también valorar cuándo inyectar o cuándo un paciente está activo y cuándo no. Entonces, aparece algo que se llama PRN, que se llama tratar por razones necesarias. El PRN es ir por detrás de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Es como, por ejemplo, yo veo un incendio y lo que yo voy, si veo el incendio, es tomar una manguera y apagarlo. A diferencia de Trian Stent, por ejemplo, lo que hacemos en Trian Stent es al revés. Nosotros vamos por delante de la enfermedad. Es decir, nosotros vamos con la manguera, mojamos el terreno y evitamos que nunca ese terreno se prenda o provoque el incendio. Esa es la diferencia entre PRN y Trian Stent. En este estudio, que es el Pronto, en el cual se propuso por primera vez el esquema PRN, lo que se hizo fue tomar estos criterios para poder saber si podemos hacer PRN, que era disminución mayor de 5 letras, mayor de 5 letras con evidencia de líquido en el OCT, aumento del grosor en 100 micras, la presencia de nueva hemorragia, nuevas áreas de neovascularización o líquido persistente en OCT. También existen otros estudios como el Fluid que te dicen, oye, ¿sabes que es tolerable un líquido menos de 200 micras? Con un líquido más de eso sí tienes que tratarlo. Entonces, estos criterios del Pronto también nos permiten saber tomográficamente cuándo un paciente se considera activo o no. Y en estos resultados, con este estudio que no tuvo comparador, que simplemente se usó esta terapia cada vez que era necesaria o cada vez que con tomografía, cada vez que el paciente presentaba signos de actividad, pues se evidenció que los pacientes tenían y mantenían su visión, ¿no? Por ejemplo, a los 12 meses un 20/50, o sea, arrancaban con 20/80, mantenían al año un 20/50 y a los 24 meses un 20/50. Y lo mismo con los grosores también se mantenían muy estables. Y lo interesante de este estudio es que nos permitía saber que en un año cuántas dosis de inyección podían utilizar un paciente en promedio. Y la respuesta es de 9 inyecciones por año. O sea, más o menos estamos ahorrando 3
a 2 a 3 inyecciones por año, lo cual pues en términos económicos puede ser considerable. El estudio EXAI trató de aclarar un poco las dudas que dejó el estudio Pierre, que era, por ejemplo, la aplicación de una dosis de carga y una dosis trimestral. Aquí lo que compararon, a diferencia del Pierre, era comparar el régimen trimestral versus el régimen mensual, que era lo que quedó en el aire. Entonces, aquí fue un estudio multicéntrico que participó Estados Unidos, Australia, Brasil, y en el cual pues también se usó imágenes de OCT y la agudeza visual en ETDRS. Aquí los brazos también fueron de ranibizumab trimestral de 0,3, ranibizumab de 0,5 trimestral y como comparador de ranibizumab de 0,3 mensual. Aquí de repente un poco quedó la duda porque se debió de repente usar también un cuarto brazo que debió ser ranibizumab de 0,5 mensual. Pero igual los resultados, y aquí también inclusive ya con la presencia del OCT, con las mejores imágenes, pues también los outcomes van cambiando, porque aquí ya tenemos ya grosores, tenemos por ejemplo, el tamaño del grosor, si había líquido subretiniano. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que ranibizumab mensual fue muy superior a, por ejemplo, justamente lo que confirmaba Pierre, ¿no? La sospecha del Pierre, que la terapia mensual era mucho mejor que la terapia cada 3 meses. Entonces, con esto también ya los investigadores se dan cuenta de que ranizumab no era una droga que tú podías ampliarla por mucho tiempo. Entonces, al menos esa fue una de las conclusiones que se sacaron en estos estudios. Y vamos a ver posteriormente que la búsqueda de nuevas drogas que van a permitir ampliar el intervalo de tiempo, pues faricimab o brolucizumab fue una de esas drogas que trató de responder a este interrogante. Igual para grosor macular, pues también ranizumab mensual de 0,3 fue superior a la dosis cada 3 meses. Luego aparece este estudio que es el estudio TREND, que gracias a ese estudio se entiende lo que es el estudio tratar y extender. Lo malo de estos estudios, de estudio tratar y extender, es que cuando uno lo aplica a la vida real, pues requiere que el paciente sea fidelizado, que vaya a consulta, que gaste su tomografía y hay que inyectarlo. Y aquí el criterio es inyectar cuando el paciente esté inactivo. Por eso es que se llama ir delante de la enfermedad. En este estudio comprobaron si el régimen tratar y extender era similar o superior al régimen mensual. Entonces, igual los outcomes fueron los similares, agudeza visual y grosor, y también cuántas dosis utilizaban. Entonces, tratar y extender lo que hace es inyectar cuando tú tienes al paciente inactivo, porque si tú tienes el paciente activo, tienes que aplicar una dosis de rescate, muy parecido a un PRN, pero es aplicar una dosis de rescate. ¿Hasta cuántas veces le puedes dar oportunidad a este paciente? Hasta 2 veces, según el estudio Trend. Y, por ejemplo, lo ideal es que tú avances o extiendas cada 2 semanas. Como vamos a ver con faricimab, la extensión es hasta 12 o de 8 a 12 semanas. Aquí la extensión en este régimen con ranibizumab es cada 2 semanas. O sea, yo puedo inyectar al paciente, termino mi dosis de carga mensual y luego, por ejemplo, cito al paciente en 6 semanas. Como yo ya sé que 4 semanas estuvo inactivo y la droga me permite mantener esa membrana inactiva, entonces con toda confianza puedo decir, bueno, vamos a ver 2 semanas más. 4 más 2 serían 6. Entonces cito a mi paciente, le tomo tomografía y ese momento decido si lo voy a inyectar o no. Y así, si quiero extender a 8, entonces lo cito a las 8 semanas, como ya sé que estuvo inactivo 6 semanas, entonces tomo tomografía y así voy extendiendo cada dos semanas. Muy bien, los resultados del tren fueron que ranibizumab mensual y la ranibizumab en TRIENT fueron muy similares. En realidad, los resultados fueron estadísticamente similares. Entonces, por lo cual se podría considerar que TRIENT es una terapia útil que permite ahorrar inyecciones al paciente. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso del número de inyecciones, por ejemplo, en un año, pues con tratar y extender se pudieron aplicar hasta 8 o 7
inyecciones anuales a comparación del mensual que es 11,1, lo cual pues significa un ahorro de 2 a 3 también inyecciones por mes. Entonces, la conclusión fue que ranibizumab 0,5 administrado con un régimen trimestral fue estadísticamente no inferior y clínicamente comparable con un régimen mensual, lo cual permite pues ahorrar económicamente también. Menciona el estudio CAT porque el estudio CAT permitió demostrar que bevacizumab no es inferior al menos a ranibizumab, ¿no? Entonces, este estudio trataron de comparar, por ejemplo, el régimen fijo mensual tanto de ranibizumab como un régimen fijo de PRN en ambas drogas. Y en este estudio de no inferioridad se demostró que bevacizumab no fue inferior a ranibizumab, por lo cual, pues bevacizumab se convierte en una alternativa de tratamiento hasta el momento. Y es lo que de repente más se usa en la práctica diaria. Luego viene aflibercept, que es el Eylea o Eylea, dependiendo de en qué país uno usa el medicamento. Es una proteína de fusión recombinante. A diferencia de la otra molécula, esta es una proteína de fusión recombinante. Se dice que mientras más pequeño sea el antiangiogénico, este tiene mayor capacidad de penetrar a la retina. Pero bevacizumab, que es la molécula completa, también tiene buena penetrancia. Entonces, eso todavía queda a discusión también, ¿no? De que si mientras más pequeña la molécula es mejor, eso queda a discusión también. Pero va a depender mucho del mecanismo fisiopatológico o del mecanismo de farmacocinético y farmacodinámico que tenga el medicamento. Este es un receptor señuelo que se liga a VEGF-A y la presentación que se utiliza a aflibercept es de 2 miligramos en 0,05 mililitros. Menciono a Saltrap, que es el aflibercept. Es un isómero del aflibercept que es mucho más económico y se ha demostrado también en estudios ya publicados que tiene una eficacia muy similar a aflibercept. En países como India se usa mucho, pero este no cuenta con aprobación FDA. Entonces, este se convierte en una muy buena alternativa de tratamiento. Ahí ya también tengo algunos estudios publicados al respecto. Y bueno, estamos preparando un metaanálisis para su publicación. Entonces, eso también lo menciono para que pues se tenga en cuenta, ¿no? Y de repente alguno de los colegas también nos pueda mencionar su experiencia con Saltrap también. Entonces, el estudio B1 y B2 lo que trató es de probar a aflibercept versus ranibizumab en un esquema de, por ejemplo, de aflibercept de 0,5 miligramos cada 4 semanas y de aflibercept 2 miligramos cada 8 semanas. Entonces, aquí participaron una muy buena cantidad de ojos, casi 1080 ojos, y también fue un estudio de no inferioridad. Con este estudio se consiguió la aprobación FDA, tanto VIEW1, VIEW2. Ahora, ¿por qué es uno VIEW1, VIEW2? Porque VIEW1 se hizo en Estados Unidos y VIEW2 se hizo en Europa. Entonces, los resultados son muy comparables. Voy a poner el gráfico para entendernos mejor. Y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de la ganancia de letras, el régimen mensual fue muy similar al régimen que se aplica cada 8 semanas y también muy similar al régimen de ranibizumab aplicada mensualmente. Entonces, con este estudio se demostró que aflibercept puede aplicarse hasta cada 8 semanas con una dosificación de 2 miligramos en 0,05. Lo mismo pasa con el grosor macular, que los resultados fueron muy comparables al ranibizumab mensual. Entonces, esto permite, pues también es una manera de tratar de buscar una droga que se pueda extender. Entonces, la primera droga que se trató de mostrar eso fue con Rani, no funcionó. Aflibercept sí me permite, pero hasta 8 semanas. ¿Por qué lo digo esto? Porque luego apareció algo esperanzador, que fue el brolucizumab. El brolucizumab es un anticuerpo de cadena simple humanizado que tiene, por el tamaño que tiene, que es de 26 kilodaltons, tiene mayor penetrancia en el tejido retiniano y una alta afinidad por las isoformas del VEGF-A, de todas las formas del VEGF-A. Los estudios de fase 3 que permitieron su aprobación fue el HAB y el Carrier.
en la cual probaron brolucizumab de 3 miligramos y de 6 miligramos versus aflibercept de 2 miligramos. Pero aquí la diferencia es de que, bueno, también se aplicó dosis de carga y luego, pues, aflibercept se hizo a las 8 semanas, como había sido aprobado para VIEW 2 y VIEW 1, y brolucizumab también se extendió a 8 semanas. Entonces, ahí se hizo la comparación. Entonces, en estos gráficos podemos ver que los resultados tanto de 3 y 6 miligramos son similares al resultado de aflibercept 2 miligramos. Esto con respecto a la agudeza visual, tanto en el estudio Howe y Harry, que tienen el mismo diseño metodológico. Y con respecto al grosor, también se vio que hubo mayor reducción en grosor macular con el brolucizumab de 6 miligramos, que permitía extender inclusive hasta 12 semanas. Entonces, esa era la diferencia que ya teníamos. Ya teníamos un medicamento que permitía extender entre 8 a 12 semanas y que podía ahorrarme más números de inyecciones comparados con aflibercept. Entonces, pero hubo un problema, que este medicamento empezó a presentar reportes de vasculitis y de uveitis, por lo cual, a pesar de estar aprobado por FDA, actualmente ya casi está en desuso. Y pues la esperanza de tener un medicamento que te ampliara hasta 12 semanas, pues ya era un poco más, ya no tanto en desuso y tan lejana, porque ya no podíamos utilizarlo por este riesgo de uveitis. Luego apareció faricimab, que en mayo de 2022 obtuvo su aprobación por FDA. Y este es un medicamento que va a tener un efecto anti-VEGF a nivel del VEGF-A y la angiopoyetina 2. ¿Y esto qué va a permitir? Aparte, lo que hace el VEGF-A generalmente es evitar la neovascularización, pero la angiopoyetina 2 lo que hace es estabilizar la membrana y hacer que conserve la permeabilidad los vasos. Eso es lo que hace, estabilizar la membrana y conservar la permeabilidad. Por eso es que este efecto dual es mejor comparado, por ejemplo, con otros medicamentos como aflibercept. Y como vamos a ver, va a ser un medicamento que me va a permitir extender más tiempo. Entonces, el estudio que permitió su aprobación fue el TENAYA y el LUCERNA, en el cual se participaron aproximadamente 1.300 pacientes. Y aquí se formaron dos grupos randomizados 1 a 1, que fue faricimab de 6 miligramos con un intervalo de aplicación de 8 semanas. Por ejemplo, si el paciente no tenía actividad, se podía extender hasta 12 semanas, pero si tenía actividad, cada 8 semanas. Y aflibercept de 2 miligramos. Cabe recordar que las dosis de carga para faricimab fueron 4 y para aflibercept fueron 3. ¿Cuál es lo interesante en este estudio del TENAYA y LUCERNA con el que consiguió su aprobación? Es que los resultados fueron muy similares a aflibercept, pero con la diferencia de que podías extender hasta 16 pacientes. ¿Y cuál es el principal fuerte de este medicamento? Pues que tienes mayor cantidad de pacientes que puedes extender más de 12 semanas. Por ejemplo, casi el 80% de pacientes en el TENAYA tuvieron una extensión mayor a 12 semanas y en el Lucerne el 77% una extensión de más de 12 semanas. Lo mismo sucede con pues, el grosor macular, que tiene resultados comparables con la diferencia de que puedo utilizar la droga con más extensión. Y aquí también aparece otro concepto, que es el tiempo de extensión variable, y esto se personaliza a cada paciente. Ese es uno de los conceptos nuevos también que nos da el TENAYA y el Lucerne. Ahora, muchos habló de faricimab en el sentido de que es un medicamento caro y que quizás faricimab, a pesar de tener buenos resultados en extensión de tiempo, quizás en la vida real, fuera del ensayo clínico, pueda que no se comporte tan bien. Entonces, para responder a esa pregunta, pues existen los estudios de vida real o real life world. Entonces, aquí ya se hicieron ensayos clínicos, o mejor dicho, estudios que ya no tenían los criterios del ensayo clínico, sino estudios donde los pacientes eran más similares a los que nos enfrentamos en la vida diaria. Y
Estos pacientes, por ejemplo, muchos de ellos, a diferencia del ensayo clínico, eran naive, que quiere decir que son nativos, que tenían como primera droga de tratamiento al faricimab. Aquí no. Generalmente en la vida real los pacientes ya vienen utilizando faricimab como una alternativa de segundo escalón, ¿no? O de rescate, que es lo que la mayoría de pacientes, debido al costo, y en Estados Unidos también, según lo que estaba revisando, también por el tema de seguros, ¿no? Ya se han hecho estudios como el Truqui, el Tahoe, el Farwide y el Faretina, en la cual se evalúa todas estas cosas. Y una de las cosas era, ¿realmente en la vida real se puede extender 16 semanas? ¿Realmente, según el TENAI y el Lucerne, hay tan pocos eventos vasoclusivos o de uveitis? ¿Y qué tanto una dosis me puede mejorar rápidamente al paciente? Esa era una de las preguntas que se planteó para faricimab. Y la respuesta nos la va a dar un metaanálisis que se ha publicado recientemente en julio de este año. Ah, otra cosa antes que me olvidé era de que inclusive mejoraba la hemorragia subretinal y el material hiperreflectivo subretinal, a diferencia de otros antiangiogénicos. Entonces, en este estudio que está citado abajo y que pueden revisar, pues la evaluación de riesgo de sesgo de estos pacientes, de estos estudios es muy buena. La verdad, se ve que son de muy buena calidad. Y al realizar el metaanálisis, lo que vemos es de que la mayoría de estudios tiende a tener a favor de faricimab, es decir, que muy probablemente, y lo pongo en condicional porque todavía falta más evidencia, muy probablemente los resultados del ensayo clínico se cumplan en la vida real. Eso es algo que todavía vamos a tener que estudiarlo en el tiempo, porque pues todavía son por lo menos unos 6 a 8 ensayos clínicos o estudios que se están haciendo de vida real. Entonces, todavía creo que la evidencia no es suficiente. También aparece algo que se llama las terapias de segunda generación. ¿Y a qué se considera terapia de segunda generación? Pues a pacientes en las cuales, por ejemplo, no responden bien a una terapia angiogénica, o sea, no responden bien ni a RANI ni a AFLI. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo aplicar? Entonces, faricimab podría ser considerada una terapia de segunda generación. Y lo último que se ha probado es aflibercept en dosis altas, que es 8 miligramos en 0.07 mililitros, que ahorita lo vamos a conversar. Entonces, como le mencionaba, pues estas terapias de segunda generación se aplican para respuestas subóptimas o pacientes que no se haya podido hacer extensiones. Y lo malo de esto es que hay que considerar pues los aumentos de presión intraocular, por ejemplo, en el caso de aflibercept en HD, que tiene un poquito más de lo convencional, 0.07 mililitros, y por ejemplo, la oportunidad de terapia que se le puede dar a estos pacientes por ser refractarios, e inclusive que todavía los seguros médicos todavía no lo están aprobando todavía para su uso. Entonces, es algo que recién estamos en la transición y por el costo, por supuesto. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que le había planteado, ¿no? ¿Qué tan bueno es faricimab con una dosis? Por ejemplo, en este caso clínico se presenta el caso de un paciente de 70 años con aflibercept 2 miligramos cada 4 semanas y en este paciente se puede observar todavía que hay cierto grado de actividad neovascular, ya que hay fluido subretiniano. Pero al cambiarle a una dosis de faricimab con extensión a 9 semanas, pues se seca totalmente la membrana. Y esto probablemente es por la doble acción que tiene este medicamento. Para comentarles también del Eylea o el aflibercept de HD, el Eylea HD o aflibercept de 8 miligramos, este es un medicamento que recién ha sido aprobado, o al menos en esta concentración ha sido aprobado en agosto del año pasado. Y existieron dos estudios, ensayos clínicos, que es el FOTON, que se aprobó para el uso en edema macular diabético, y PULSAR en degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, aquí en esos estudios compararon aflibercept de 2 miligramos versus 8 miligramos a 2 años de seguimiento. Igual, para degeneración macular se utilizó una dosis de carga con extensión de 8 a 16 semanas. Entonces, aquí podríamos estar hablando de un medicamento que se pueda comportar muy similar al faricimab. Y como se puede ver en este gráfico, tanto de agudeza visual y de grosor, pues los resultados fueron muy comparables con el uso de
de aflibercept mensual de 2 miligramos cada 8, perdón, de aflibercept cada 8 semanas, comparado con aflibercept de 8 miligramos cada 16 semanas. Los resultados fueron muy comparables. Y aquí podemos ver también que la gran mayoría de pacientes, casi hasta en el 70% de pacientes, se le pudo extender hasta 16 semanas. Entonces, los resultados, al menos, parecen ser alentadores para aflibercept HD. Por ejemplo, en este caso clínico se demuestra, por ejemplo, cómo aflibercept 2 miligramos aplicado cada 4 semanas presenta exudación persistente, y al cambiarlo a aflibercept de 8 miligramos permite una extensión hasta de 10 semanas. Entonces, es un nuevo uso, tanto para poder secar una membrana vascular y como para extender. Entonces, también esto puede deberse también a la gran concentración que tiene. Otra cosa que quería mencionarle era sobre los biosimilares aprobados. ¿A qué se llama un producto biosimilar? Es aquel producto eh, que es un producto que ha tenido una aprobación para tener un uso similar a la molécula original. En el caso de los productos biológicos se llama biosimilar, y en el caso de los medicamentos se llama bioequivalente. Y el proceso de aprobación de estos medicamentos es al revés de un medicamento. Como hemos mencionado, los estudios normales van de fase 1, fase 2, 3 y 4. Aquí es al revés, van de fase 4 o fase 3 hacia fase 1. ¿Para qué? Para probar efectividad, farmacodinamia, toxicidad. Y aquí tenemos biosimilares aprobados por FDA, como el Razumab. El Razumab no fue aprobado por FDA, pero fue aprobado en la India para su uso en el año 2015, pero actualmente está en desuso. El que sí está en uso en Estados Unidos es el Ranibizumab Nuna, que es el Biobits, y el Ranibizumab EQRN, que es el Cimerli. Ambos tienen aprobación por FDA y actualmente se pueden usar en Estados Unidos. Actualmente no existen biosimilares aprobados para Beva y ni para Aflibercept, pero ya se presentó la documentación ante FDA la primera, del primer biosimilar de Bevacizumab, el cual muy probablemente este año que viene ya va a tener su aprobación, porque su ensayo clínico ya está por culminar. Y aquí tenemos medicamentos como, por ejemplo, el Aflibercept, que era el que no tiene todavía aprobado, pero muchos de ellos ya están en fase 3, y por lo cual es cuestión de tiempo para que se puedan aprobar, o alguno de ellos se pueda aprobar. El implante de ranibizumab, por ejemplo, también es otro medicamento aprobado por FDA, que es el implante de liberación sostenida, el famoso Subismo de 100 miligramos en mililitro, el cual fue aprobado por FDA el año 2021, pero se retiró del mercado. Pero no se retiró del mercado por algún problema que haya, reacción adversa de algún paciente, sino porque el mismo fabricante lo retiró por precaución, debido a que el dispositivo que iba anclado de esclera tenía problemas para fijarse. Entonces los investigadores se dieron cuenta de este detalle y decidieron retirarlo para poder rediseñar este dispositivo y que sea más seguro. Em, este medicamento permite una inyección de ranibizumab cada 6 meses, ¿no? Lo cual permite que esta liberación de este medicamento sea pues lentamente prolongada. El estudio Archway, que es el estudio con el ensayo clínico con el que se aprobó, pues probaba este tipo de dispositivo frente a ranibizumab mensual, el cual pues también los resultados, como se pueden ver en la imagen, son similares. Bueno, acá lo que quería mostrarle era el dispositivo, que esto se hace pues a través de un procedimiento quirúrgico, el implante. En realidad se hace una esclerotomía y pues se implanta en esclera, y este queda atrapado y queda subconjuntival, por lo cual el paciente tiene que tener una buena conjuntiva. Y luego se hace la inyección cada 6 meses. Y acá, como vemos en la figura, pues tanto la agudeza visual como el grosor macular fueron muy similares al ranibizumab mensual. No sé si hay alguna pregunta. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación.
No sé si hay preguntas. David, ¿me permites un comentario? Sí, claro, Javier. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente con todos. Si me permite, no sé, hacer algunas eh, observaciones y también preguntas a lo que ha presentado el doctor Munaico, ¿no? Primero, resaltar y recordar que gracias a, entre comillas, gracias al PNUME, al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, en nuestro país es el único país en que bevacizumab no se utiliza off-label. El PNUME lo ha puesto en los medicamentos esenciales desde hace algunos años y lamentablemente por eso no es un medicamento off-label, es un medicamento que está autorizado para su uso. También en ese término de los biosimilares, nosotros lamentablemente, también digo lamentablemente, porque en mi hospital prácticamente, que es el Hospital Revalidati, nos imponen a usar los biosimilares de bevacizumab, el bevacizumab biosimilar para cáncer, para inyección intravítrea, ya que es un poco más barato que el bevacizumab original Avastin, ¿no? Entonces, eso comentar que nosotros ya tenemos experiencia y se han hecho dos reportes de dos estudios de farmacovigilancia con el YETSI para verificar que no ha habido complicaciones o efectos secundarios mayores con los biosimilares de bevacizumab. Respecto a los estudios, quería hacer una aclaración. Si bien el doctor ha mencionado, ha hecho una gran revisión y lo felicito porque ha hecho una revisión extensa de todos los estudios para antiangiogénicos. Hacer una aclaración que a veces estamos pasando por alto cuando leemos los estudios de faricimab. Y ahí me van a querer, los faricimab lovers me van a ver mal, pero hay que aclarar lo siguiente. Primero, faricimab tiene 2 a 3 veces la concentración molar de ranibizumab en uno de los vasos, de los brazos, y el otro brazo es el H2. Está bien, perfecto. Los estudios han demostrado que seca perfectamente, que mejora la agudeza visual y se extiende. Excelente, eso no hay ninguna duda y no le quitamos ningún mérito a faricimab. Sin embargo, y esto lo ha manifestado la FDA y lo ha manifestado la EMA, en los estudios de comparación de extensión con aflibercept, ellos compararon en sus estudios el TENA y el LUCERNA, que pueden extender a partir de 12 semanas en el 80% de los pacientes. Sin embargo, en su brazo de estudio de aflibercept, ellos solo consideraron la dosis bimensual de aflibercept. No consideraron que hay estudios como el ALTER y otros usos ya aprobados de aflibercept en que también se puede extender hasta más de 12 semanas. Entonces hay una nota de la FDA en la que dice que no se tomó eso en cuenta para la aprobación, pero para poder decir que extiende, el otro fármaco también tuvo que tener la oportunidad de extenderse. Y hubo ese, digamos, lapsus a la hora del diseño del estudio, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, porque sí hay estudios, como el estudio ALTER, en el cual se puede ampliar el aflibercept 2 miligramos, no estamos hablando del HD de alta dosis, se puede ampliar hasta 16 semanas en un porcentaje superior, creo, al 50% de los pacientes, si no recuerdo, ¿no? Entonces, hacer esa aclaración nada más. Después, final comentario del sibaflibercept. Es interesante, me ha dado gusto que el doctor, a quien no tengo el gusto de conocerlo en persona, haya traído la mención del sibaflibercept, porque hace 10 años, cuando apareció un poquito más, 12 años, empezamos a estudiarlo justo cuando estaba haciendo mi fellowship y pensamos que iba a ser el nuevo Avastin. Con mucha alegría pensamos que podía ser el nuevo Avastin para hacer múltiples dosis un poco más económicas. Pero justo por eso hicieron la FDA, bueno, la compañía preparó el CIP, ¿no? La diferencia con CIP aflibercept, que tiene una diferencia en formulación, tenía una osmolaridad mayor que aflibercept, tenía una concentración de glucosa mayor que aflibercept, no cumplía los parámetros de número de partículas, de patógenos, etcétera, que deben tener según la farmacopea estadounidense, las características de una inyección intravítrea versus a una inyección intravenosa, ¿no? Y si bien hubieron resultados interesantes de Brasil, de India, de Pakistán, ya no he vuelto a revisar. Me gustaría ver la revisión que va a hacer va a publicar el doctor Munaico, si han habido estudios recientes, porque tengo entendido que inclusive al no demostrar superioridad frente al bevacizumab para cáncer de colon,
el sibaflibercept tampoco fue utilizado mucho mundialmente, ¿no? No marcó mayores diferencias significativas frente a bevacizumab para cáncer de colon, que fue su principal uso. Gracias. Bien. Respecto a Chivas Plibercept, yo tuve la oportunidad de colocar cuando estuve en México, con resultados en la vida real favorables eh, para pacientes con retinopatía diabética, bastante favorables, evidentemente no cuantificables en un clinical trial, ¿no? Pero sí, desafortunadamente en México no se podía utilizar, no, está, según el CONACYT, este, no se podía utilizar Avastin y se había normado no el uso de Avastin y no estaba a disposición para entonces todo el arsenal terapéutico que se conocía. Entonces, Sivas-Plibercept era una posibilidad, un poco para decir aquello que no, la ley no me lo prohíbe, lo puedo utilizar, ¿no? Y yo sé que ha pasado bastante tiempo de cuando lo utilicé que está un poco más fresco su experiencia que ha presentado hace poco Fernando en oclusiones vasculares. Ha sido interesante también edema macular que has presentado hace poco, vi en la sociedad tu participación. Y en degeneración de la mácula, de manera resumida, Fernando, me gustaría saber tu posición al respecto. Porque esto de la osmolaridad también era siempre un poco lo dificultoso, que fue una de bueno, es que yo recuerdo también pues cuando se usaba Avastin y se decía no, que el problema de la del Avastin antes del estudio del estudio del NIH, pues se decía que podía producir enfermedad vascular sistémica, ¿no? Y bueno, después del CATS, ¿no? Pero después, evidentemente, no fue a mayores y sí, pues sí, mientras no hay estudios importantes es difícil también poder tener una aseveración al respecto. Fernando, ¿tú qué opinas al respecto de Ciudad Flibercept? Qué pena que también no esté aquí en el sistema peruano. Lo que pasa con CIA Fiercep, al menos aquí en Perú, perdió el registro. Lo perdió hace ya creo unos 5 años. Y fue porque, bueno, el uso es muy similar a bevacizumab, como comentaba el doctor Carpio. Es para cáncer de colon metastásico y esa es su aprobación por FDA. Aquí en Perú se dejó de usar porque hubo 2 reportes de osteonecrosis de mandíbula, pero ese es para uso oncológico, pero para uso oftalmológico, en lo que he podido revisar y en la revisión sistemática que me estoy haciendo, no hay efectos adversos importantes. Se creía que por la osmolaridad, como comentó el doctor, de 1000 miliosmoles podía provocar necrosis retiniana o algún tipo de daño o toxicidad retinal en el PR también, ¿no? Pero no, al mezclarse con el vitrio, pues la osmolaridad solo sube a 312, entonces es una osmolaridad bastante segura para la retina, ¿no? El detalle es que los ensayos clínicos nos están enseñando, nos demuestran en condiciones ideales cómo un medicamento se comporta, pero lo que importa a veces es la vida real. Por eso es que quise mostrarles un poco cómo se comportaba faricimab, ¿no? Y el alcance que dio el doctor me parece muy interesante, ¿no? El no comprobar, por ejemplo, con aflibercept, no de cada 8 semanas, sino con una extensión mayor también. Eso también es como decir, oye, sí, hay otro medicamento que le puede hacer un poco la guerra, ¿no? Ahora con la aprobación de 8 miligramos, ya también habría que ver los estudios que salgan nuevos de faricimab versus Eylea HD, por ejemplo, ¿no? Eso me parece interesante también saber, ¿no? Que eso está recién fresco porque se aprobó recién en agosto. Sí, recordemos que también es parte de una guerra comercial y en el medio estamos nosotros para tomar la elección o el partido, ¿no? Respectivo, pero creo que también dependerá mucho de las características de nuestros pacientes. Me llama la atención, Javier, que tengas ya experiencia usando biosimilares de bevacizumab. Cuéntame así en tus pacientes de tu vida real, de tu observación, ¿qué tal te han ido? ¿Hay respuesta?
¿Los hacen seguimiento? ¿Hay respuesta favorable, equiparable a lo que tú estabas acostumbrado a ver con Avastin, con bevacizumab, con Avastin específicamente? Sí, es interesante porque entre diciembre del 2022 y mayo del 2023 no pusimos ni una inyección antiangiogénica en el hospital porque nos compraron o nos quisieron obligar a usar el biosimilar de bevacizumab y no teníamos ninguna evidencia, puesto que, como lo ha explicado muy bien el doctor también, el doctor Munaico, los biosimilares tienen que volver a ser aprobados, ¿no? Demostrando su uso para lo que fueron aprobados, ¿no? Y bevacizumab fue aprobado para cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera, no para internacionalmente, no para ojos, ¿no? Entonces, los biosimilares que tenían que ser aprobados fueron aprobados por EMA, básicamente, por Corea, por India, pero para cáncer de colon, ninguno obviamente para ojos. Y a pesar de ello, nuestra FDA, nuestra gran FDA, acá, Digemit, ¿no? Nuestra querida Digemit, le dio autorización y le dio luz verde a los biosimilares porque ya tenían, o sea, nosotros no hacemos estudios de biocompatibilidad, no hacemos ningún tipo de estudio, simplemente dije, me dice, si está aprobado en otro país, nosotros también lo aprobamos. Y como estaba aprobado por ahí por la EMA en España, un biosimilar, había una aprobación en Corea y una aprobación en India, les dieron pase a los biosimilares de bevacizumab. A pesar que la indicación de aprobación de biosimilares es para lo que estaban diseñados. Y Avastin estaba diseñado para cáncer de colon, nunca para los ojos. Entonces hicimos la consulta nosotros al IETSI, que es el Instituto de Investigación y Tecnología de Salud, el que nos aprueba o nos controla todo lo que tenemos o no. Y hicimos una consulta y se pidió una consulta a la Digemit. Y la Digemit se pronunció, y justo se pronunció con esto, ¿no? O sea, que en el Perú no es off-label, que en el Perú está indicado porque está en el PNUME. Desde el momento que está en el PNUME, somos el único país, creo, que no es off-label, por esa razón. Está en el PNUME, entonces ya está indicado, autorizado por nuestra FDA, que se llama Digemit, que lo podemos utilizar en los ojos. Y que no había diferencia con el biosimilar y que lo podíamos utilizar. Con esa resolución empezamos a utilizar, o sea, ya había por lo menos el respaldo de la Digemit, empezamos a utilizar en los pacientes. Y igualmente pedimos un estudio de farmacovigilancia que se hizo con el IETSI. A diferencia, o sea, porque medir efectividad hay que hacer un clinical trial, medir esto, en un farmacovigilancia es un poco más sencillo, puesto que los mismos, un equipo de farmacéuticos se dedicaba a llamar a los pacientes antes de la inyección, y en el momento de la inyección, durante sala de operaciones, estaban post-inyección 1, post-inyección una semana, post-inyección al mes, para ver efectos secundarios reportados por el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente decía, me duele el ojo, reportaba, me duele el ojo, decía, me pica el ojo, me pica el ojo. Está rojo mi ojo, está rojo el ojo. No eran objetivados ni eran revisados por nosotros. Entonces, a pesar de ello, ningún paciente fue reportado con efectos, por lo menos, adversos mayores o importantes, ¿no? Solo menores, donde lo más frecuente fue ojo rojo, y ardor, ¿no? Que son los esperados siempre después de toda inyección. Ahora, lamentablemente no hemos podido organizar en el hospital ningún trial para ver efectividad, como tú comprenderás, es bastante complicado, pero digamos, desde el punto de vista de la observación de la vida diaria, ¿no? De la observación, eh, aparentemente están funcionando, aparentemente van bien. Tenemos sí un poquito más de 30% de no respondedores, que es lo que se espera, 25 a 30% de no respondedores, pero tenemos segunda línea para no respondedores en salud, felizmente, pero sí ha habido un reporte interesante de los que hacen ROP. Los que hacen ROP, la doctora Gordillo que hace ROP en mi hospital me ha reportado que antes, con una sola inyección de bevacizumab Avastin, les iba muy bien a los pequeños y que sin embargo yo he observado que con el biosimilar no está yendo bien y ya tiene pacientes que inclusive han tenido que aplicar segunda dosis y ha tenido que llevar a vitrectomía, ¿no? Entonces hay una observación por lo menos de parte de ROP sobre efectividad, entonces eso nos lleva a nosotros también a querer por lo menos estudiar resultados y es una de las planificaciones que tenemos para ver por lo menos resultados de los pacientes que están recibiendo ya el bevacizumab biosimilar, ¿no?
Está sin volumen, David. Muy interesante tu apreciación sobre biosimilares. No sé si es que hay alguna pregunta adicional en el panel. Y quería preguntarte si los biosimilares están en toda la red o solamente Revaliati. Tengo entendido que están, por lo menos en Lima, en Norte, por el problema que hubo en Piura, me parece que sigue restringida la administración de bevacizumab en todo el norte. Ya, perfecto. Muy bien, les agradecemos muchísimo su participación. Agradezco mucho a Fernando Munaico, a Juan Javier Cáceres por estas charlas bastante completas. Muchas felicitaciones. Gracias, felicitaciones al doctor Nateri también, que está aquí presente con nosotros, y a todos los que han participado en esta sesión más de, del grupo de retina. De parte mía, del comité del grupo de retina, les agradecemos muchísimo a todos los participantes. Muchísimas gracias y espero que podamos ver para el Congreso de febrero 12, 13, 14 y 15 de febrero. El grupo este año va a ser un congreso muy bonito de la sesión de retina, del grupo de retina que va a ser junto con el congreso de COLATOC, que es el Congreso Latinoamericano de Trauma Ocular. Así que esperemos en la siguiente sesión, porque me parece que tenemos una sesión final que va a estar a cargo de Renzo. Y darle muchas gracias a todos ustedes y esperamos vernos en febrero, dentro de poco, para nuestro congreso anual. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. David. Buenas noches con todos. Feliz día, Acción de Gracias nuevamente. Hasta luego.